Muy bien, nuevamente gracias por su presencia. Comenzamos la clase magistral Terapia Breve de la Vida Amorosa. Bien, bueno, como saben, mi nombre es Germán Hernández Osorio, psicólogo clínico, psicoterapeuta, especialista en adicciones y psicofarmacólogo. Bueno, para quienes no me conozcan, o sea, la primera vez que están aquí como parte de mi trabajo, les puedo contar que, pues además de esto que les acabo de decir, soy supervisor clínico desde hace 3 años. Me dedico a la terapia breve. Este año estaré cumpliendo ya 10 años como psicoterapeuta, entonces, bueno, ya es una década de dedicarme a esta labor. Soy también docente, entonces al día de hoy mi trabajo principalmente se enfoca en eso, en hacer psicoterapia, atender pacientes, en hacer supervisión y en dictar clases. Puntualmente son diplomados, formaciones en terapia breve, cursos, etcétera. Así que bueno, después de esta breve reseña, vamos a entrar en materia. Como saben, siempre me gusta hacer una pequeña introducción a lo que es la terapia breve. Entonces, siempre pensando en que pudiera ser un espacio donde hay personas que no conocen el modelo o que son sus primeros acercamientos al modelo de la terapia breve. Entonces, bueno, entendiendo que dar una clase introductoria a la terapia breve exigiría varias horas para poder desmenuzarlo mucho mejor, ¿cuáles son los aspectos con los que me gustaría que se quedaran? ¿Cómo hacer terapia breve? Bueno, las claves del proceso se fundan en una relación terapéutica cercana, en poder generar una terapia basada en metas y objetivos concretos y además en una percepción siempre y una orientación, mejor dicho, hacia los recursos del consultante. Siempre comprendiendo que nuestra terapia está muy basada en la comunicación y entonces también es cómo vamos creando estos espacios a través de la comunicación para orientar a los consultantes a las soluciones y a poder generar estas reestructuraciones que permitan percibir su realidad de diferente manera. No obstante, una buena terapia y una terapia breve necesita forzosamente que sea una terapia focalizada, es decir, que tenga una dirección hacia la cual ir. Esta dirección la enmarcamos desde las primeras sesiones, entonces estamos hablando que entre una primera y una segunda sesión focalizamos la terapia y que por lo tanto el poder identificar el objetivo es lo que permite que la terapia se abrevie. Por eso pongo este concepto allí de queja es diferente a demanda. De hecho, traigo un caso para ejemplificarlo de mejor manera, y es que con frecuencia vamos a encontrarnos con pacientes que llegan a la consulta hablándonos de 5, 10 o 20 cosas distintas, y no significa que todas ellas sean trabajables en terapia, y tampoco significa que la persona esté pidiendo ayuda en esas 15 o 20 cosas que te cuenta. Por eso es importante que con las preguntas adecuadas logremos extraer la demanda, es decir, eso que ellos esperan de nosotros y de la terapia dentro de todo lo que nos han traído en su discurso. Además, es una terapia que buscamos se oriente al cambio, comprendiendo que el cambio de conducta permitirá que también la persona cambie su pensamiento y su percepción de la realidad. Es decir, contrario a lo que la terapia tradicional busca, que es cambiar el pensamiento para eventualmente o posteriormente cambiar la conducta, en terapia breve buscamos, a través del cambio de conducta, que se generen nuevas formas de percibir la realidad y de pensar acerca de mí, del mundo y de mis relaciones. Muy bien. La terapia breve la vamos a dividir puntualmente en tres fases que permiten de manera muy didáctica, pues, ejemplificar cómo se va desarrollando el proceso. La primera fase, y aquí sí lo podemos hacer un poco más didáctico todavía, porque una pregunta recurrente es cuántas sesiones se hacen en terapia breve o cuántas sesiones implican un proceso terapéutico breve. El estándar, y eso tómenlo con pincitas, son 10 sesiones. Repito, el estándar, y que en realidad no siempre se va a cumplir, porque además creo que estamos en una cultura en la cual la gente que va a terapia, usualmente una vez que trabaja una situación puntual, busca permanecer en terapia para trabajar alguna otra cuestión. Entonces, al menos en mi experiencia puedo decir que son mayoría. Yo creo que
60% de pacientes, una vez que se logra resolver su queja principal o por la cual llegaron a la terapia, buscan trabajar alguna cuestión más. Entonces, eso implica que la terapia se va alargando inevitablemente. Pero bueno, pensando en estos otros pacientes que llegan por una situación en particular y que solamente trabajan eso en terapia, el estándar, repito, son 10 sesiones. ¿Y cómo se separaría, ¿no? ¿Cómo se dividiría este proceso terapéutico? En una primera fase, que digamos comprende por ahí de las 2 o 3 primeras sesiones, nos encargamos de construir una relación terapéutica sólida que en términos muy sistémicos es cómo capturamos o cómo enganchamos al consultante a la terapia, cómo logramos que el paciente sienta que ha encontrado a su terapeuta y que por lo tanto se vuelva un paciente colaborador con la terapia. Sabemos que para que una terapia funcione podremos ser los mejores en lo que hacemos, pero si no hay una colaboración activa del consultante, no vamos a llegar muy lejos. Además, en esta primera fase, que repito, comprende sobre las 2 o 3 primeras sesiones, vamos a llevar a cabo nuestra intervención principal. Y en terapia breve, justo la intervención principal se encarga de desbloquear o reducir el síntoma. ¿Y cómo entender esta reducción o este desbloqueo del síntoma? A partir de identificar las pautas que mantienen el problema. Por lo tanto, el arte del cambio es identificar cuáles son las pautas que mantienen los problemas humanos y poder generar interferencia en esos problemas humanos. Es decir, que eso que la gente repite y repite constantemente y que la mantiene en el problema, pues deje de repetirlo. En la segunda fase, buscamos que esos primeros cambios que se han logrado se mantengan. Los reforzamos, los mantenemos. Aquí sí, buscamos ir como muy despacios. En realidad, en esta segunda fase, más que el paciente continúe mejorando, lo que nos interesa es que las mejorías que se alcanzaron al principio se mantengan. Y en esa tercera fase, por supuesto, continuaremos buscando mantener las mejorías y por lo tanto consolidar el cambio de tipo 2. Eso es un concepto muy sistémico. Por cambio de tipo 2 vamos a entender el cambio que realmente genera un cambio estructural en el sistema. Siempre busco hacer esta definición muy sencilla entre lo que es el cambio 1 y el cambio 2, porque el cambio 1 es un cambio que no genera cambios reales en el sistema, es decir, es un cambio que es o muy pequeño o es un cambio que al no sostenerse en el tiempo hace que la persona sencillamente no cambie. Y creo que el ejemplo más usual y más sencillo de esto es, por ejemplo, fumar. Yo fumo y eh, el cambio de tipo uno es, por ejemplo, que yo problematice mi consumo. Es decir, tengo un cambio de pensamiento, me doy cuenta que lo que hago no es bueno, que debería cambiar de hábitos, que si sigo fumando de aquí en 10 años me voy a joder los pulmones o muchísimo menos, pero no es un cambio lo suficientemente fuerte para sacudir el sistema. Sí, cambia mi percepción, pero no cambia mi comportamiento. Otro ejemplo de cambio de tipo uno, es decir, el cambio que no es cambio, en este mismo ejemplo, es dejarlo 2 semanas, dejarlo 2 meses, dejarlo 3 meses, si quieren dejarlo 1 o 2 años, pero volver eventualmente a ese consumo. Entonces, sí, sí cambié, pude haber cambiado durante varios meses, sin embargo, el hecho de haber regresado al consumo del cigarro implica que no se generaron suficientes cambios en la estructura del sistema. Por lo tanto, ¿qué sería un cambio de tipo 2? Que yo logre o una moderación, lo cual entiendo que es muy difícil en la mayoría de los casos, o una moderación o un cese definitivo y a largo plazo del cigarrillo. Entonces, repito, la tercera fase de la terapia implicará que consolidemos el cambio de tipo 2, pero que además ayudemos al paciente a evitar las recaídas. Además, a explorar cambios más allá del motivo de consulta, lo que comprendemos como una mejoría sistémica. Es inevitable que una vez que las personas alcanzan los primeros cambios en su proceso terapéutico, vengan más cambios enseguida. ¿Por qué?
entendiendo justamente esta visión sistémica de los problemas humanos, pero también de la dinámica de vida de los seres humanos, el hacer pequeños cambios en nuestra vida empieza a generar más cambios como si fuera un efecto de bola de nieve. Entonces, lógicamente, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que tiene ansiedad, no puede dormir, se la pasa estresado, se la pasa rumiando, y entonces empieza a partir de la terapia a dormir mejor, a detener sus pensamientos, por lo tanto, es alguien que inmediatamente se siente mejor, es alguien que inicia su día con otro ánimo, que se relaciona de otra manera, que empieza a encontrar también espacios para tener, no sé, retomar ciertos pasatiempos o cosas que había dejado de hacer. Por lo tanto, en la tercera fase de la terapia nos interesamos por conocer qué otras cosas han mejorado en la vida del paciente más allá de la mera ansiedad o del mero motivo de consulta, dependiendo de cada caso. Y bueno, ya entrando en materia, he puesto aquí simplemente por un poco de llamar la atención, psicopatología del amor. Entonces, ¿cuáles son aquellos problemas, y lo voy a poner entre comillas, muy entre comillas, psicopatológicos asociados al amor o a las cuestiones sentimentales? Ahí pongo las que en mi experiencia son las más comunes que lleguen a la consulta, que son, y aquí estoy obviando el tema de la pareja, porque bueno, también con las parejas casi siempre se dice comunicación, pero bueno, dentro de la comunicación suelen ser discusiones o acuerdos, qué sé yo. Primero, rupturas sentimentales. Este creo que es el principal dolor del corazón por el cual llega la gente a la terapia, entonces las rupturas o los duelos por terminar una relación sentimental. Lo que se conoce como duda patológica y que, bueno, a mí el concepto no me termina de convencer, pero estamos hablando de el postergar la toma de una decisión. Es decir, el concepto de duda patológica puede ser muy amplio. Aquí puntualmente quiero hablar de la dificultad que implica para muchas personas tomar una decisión. Y lo pongo a propósito de cuestiones sentimentales, pero ocurre en muchas circunstancias. Es decir, desde el chico que tiene 17, 18 años y no sabe qué estudiar y está entre una ingeniería o entre estudiar filosofía o entre dedicarse al deporte o dedicarse al arte. Entonces, ese tipo de duda y que imposibilita el poder tomar una decisión. Entonces, en este caso, por ejemplo, debo dejar a mi pareja, debo mantenerme con ella, debo, no sé si quedarme con esta chica que me gusta mucho, o con este chico que también me gusta mucho, entonces ambos me gustan, pero sé que debería solamente tener una relación, la relación con uno, cosas de ese tipo. Los celos, que aquí no creo que haya que hacer mayor definición. El remordimiento o arrepentimiento derivado de cuestiones sentimentales, es decir, esta culpa o este remordimiento de cosas que no hice, cosas que dejé de hacer, y repito, que se relacionan con cuestiones sentimentales o cosas que hice. No sé, quizás me siento mal porque no aproveché en su momento alguna oportunidad de emprender una relación o estoy arrepentido por lo que le hice a alguna pareja que tuve, cuestiones así. Y después lo que se llama relaciones tóxicas, y que también no me gusta el concepto, pero creo que con poner tóxicas nos podemos dar a entender bastante bien. Y que, bueno, a partir del concepto de relaciones tóxicas, también la demanda de cada consultante es distinta. Entonces, muchas veces toca problematizar con el paciente que se encuentra en una relación disfuncional, y en otras ocasiones el paciente ya viene perfectamente sabiéndolo, pero bueno, se le dificulta tomar acción, que como ven se parece mucho al tema de la duda. Tengo algunas preguntas ahí. ¿Qué pasa cuando hay desesperanza constante en el consultante y le resulta difícil ver los logros? Bueno, aquí yo pensaría inmediatamente que no se ha construido bien la terapia desde el principio. O sea, si estamos en un proceso terapéutico donde hay logros y el paciente permanece em, en este lugar de desesperanza, entonces creo que ha fallado la forma en la que hemos construido el proceso previo.
Y directamente no puedo decir más porque no he estado en ese caso, ¿eh? Ahora vamos a hablar de cómo este esquema que les muestro es también una propuesta para cómo comenzar a ver los problemas humanos. Saben que la terapia breve, las terapias sistémicas no son patologizantes, entonces, más allá de que aquí entre profesionales podamos hablar y entendamos si usamos conceptos como ansiedad, ansiedad generalizada, pánico, depresión, etcétera, etcétera, no son formas en las que vemos a nuestros consultantes y tampoco son formas en las que comprendemos el cómo ayudar a las personas. La forma en la que sí observamos los problemas humanos y que por eso les traigo este esquema y es una propuesta para comenzar a entrenar esta visión sistémica y estratégica es el circuito que se crea cuando los problemas humanos se han instalado en la vida de la gente. Y esto lo he explicado y quien me conoce sabe que lo explico mucho con el ejemplo de la gente que no puede dormir, con la ansiedad, con las obsesiones. Y aquí, a propósito del tema, lo pongo es este ejemplo. Vamos a pensar en una persona que está harta de su relación. Entonces, quiere terminar esa relación, está podrida con la relación, pero en este ejemplo, bueno, vamos conociendo el problema. Esa es la demanda o la queja en este caso de la paciente o del paciente. Estoy harta de mi relación. Y te cuentan que han intentado dejarlo. Es prioridad del terapeuta estratégico, del terapeuta breve, comprender los intentos de solución del consultante. Entonces, y esta visión se puede generalizar a cualquier problema humano. Entonces, una vez que logramos instalar en nosotros esta visión sistémica, estratégica de los problemas humanos, se hace mucho más fácil intervenir con cualquier problema que te llegue. Es decir, no necesitas ponerle un título al problema, no necesitas que se llame trauma, que se llame ansiedad, no necesitas que se llame depresión. No lo necesitas porque tú lo que haces es observar cuál es la pauta que se está generando, cuál es el circuito que se está generando en la vida del consultante. Y así podemos seguir ejemplo tras ejemplo. José, ¿qué tal? Voy a habilitar el micrófono, así que adelante. Hola Germán. Hola. Oye, ¿sabes qué? Tenía esta duda estamos hablando de soluciones como intentadas desde el paciente, ¿verdad? Pero Ujú. cuando hablamos de soluciones intentadas, ¿son soluciones intentadas como de dejar la relación o soluciones como para resolver los conflictos en la relación? Ah, no, aquí directamente los intentos, en este ejemplo que les doy, para dejar la relación. Ya entiendo. Vale, gracias. De nada. Es una buena pregunta, porque claro, alguien puede estar harto de su relación, pero su demanda podría ser no dejar la relación, sino mejorar la relación. Entonces, claro, aquí específicamente en lo que yo les muestro, la demanda es, quiero dejarla. Entonces, ¿cómo intenta esta persona dejar esa relación? En este ejemplo es, pues nos vamos distanciando un rato, como que vamos o voy dejando la relación poco a poco, pero después empezamos a retomar la comunicación, llámese una semana después, unos días después, unos meses después, y resulta que volvemos. Cuando me doy cuenta, ya caí otra vez, estamos ahí y el ciclo o el circuito se repite. Me vuelvo a hartar, intento dejarlo otra vez, como distanciándome poco a poco de él o de ella, retomamos comunicación y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos ejemplos no conocen así? Yo creo que abundan. Entonces, repito, la forma de poder ver sistémicamente este problema o estratégicamente este problema es qué sucede con el paciente, qué es lo que le pasa, qué es lo que he intentado para resolver su problema y entonces esa es la solución intentada ineficaz que vamos a tener la obligación de bloquear para que entonces este circuito no se siga repitiendo y repitiendo indefinidamente por los siglos de los siglos.
Bien, otro aspecto importante y sobre todo muy importante, creo yo, cuando trabajamos con estos temas ligados a lo sentimental, es el concepto de la función del síntoma o función valiosa del síntoma, o algunos autores lo llaman la intención positiva del síntoma. ¿Cómo comprendemos esta función valiosa del síntoma? A través de nuestro esfuerzo por entender o por comprender la lógica de ese síntoma del paciente. Es decir, ¿por qué se mantiene ese síntoma? Vamos al ejemplo anterior. Pensemos en alguien, quien sea, hombre, mujer, no importa. Alguien que esté harto de su relación, que intenta dejarlo, pero repetidamente vuelve a esta misma relación y finalmente no lo puede dejar. ¿Qué función valiosa se les ocurre que puede tener esto en su vida? Es decir, este síntoma de volver permanentemente a su relación con su expareja o pareja, como se llame, ¿qué función positiva puede tener? Sí, Carlos. Compañía. Por ejemplo, Enriqueta. Carlos, Hola Germán, buen día. Buen día, buenas noches a todos. ¿qué tal? Germán, tengo un caso de una señorita que ha intentado dejar a su pareja muchísimas veces. Ha llegado a abuso físico, pero dice, si me separo, me va a dejar de dar dinero. Ujú. Y tengo que meterme a trabajar donde no me gusta. Entonces, ahí complica mucho la situación para decir, bueno, pues, ¿qué prefieres? O sea, seguir ahí o cambiarte el trabajo que no te gusta. Entonces, vaya, tiene ese círculo que lo repite muchas veces. Lo deja, va a la empresa donde no le gusta y regresa. Así hay muchos casos, Carlos. Gracias por el ejemplo. Sí. A ver, o sea, también me parece muy pertinente lo que comentas porque a veces la intervención se cierra a eso, es decir, con el paciente acuerdas, ¿a qué te puedo ayudar? A que desarrolles la capacidad para dejar esta relación o a que desarrolles la capacidad para aguantar esta relación. Porque claro, en este caso que nos pones, la función valiosa es, claro, pues si yo dependo económicamente o deseo estar ahí por lo económico, bueno, se explica por qué el síntoma se mantiene, ¿no? Dentro de todo. Alguien quería preguntar algo por ahí, no sé si era Kevin, me pareció un nombre, pero después se quitó. Aló, no, era dar otro ejemplo de algo que me he encontrado también en la consulta respecto al síntoma, es como siguen en la relación porque como la zona de confort, como prefieren estar en una relación que les es parcialmente incómoda por el miedo de intentarlo de nuevo con otra pareja o por el miedo de no voy a encontrar a nadie por creencia al final que los mantienen en el problema y siguen en esta situación de pareja como función del síntoma. Claro, claro, gracias, Kevin. Sí, es esto, ¿no? ¿Y qué tal si después no funciona con alguien más? ¿Y qué tal si después me encuentro uno peor? ¿Qué tal si después nadie me va a querer? Es que no quiero, claro, dependo económicamente de esta persona, no me quiero quedar solo, me gusta su compañía. En el ejemplo que les traigo, hay una chica que le es muy difícil superar una ruptura. Y claro, cuando empezamos ahí a desarrollar la conversación, me dices que nunca me había sentido tan libre y tan genuina con alguien. Es como, bueno, pues es que ahí tenemos la respuesta de por qué te está costando tanto superar a esta persona. Pues es que si nadie te había hecho sentir así, es más difícil. Así que, claro, esa es la invitación del concepto de la función del síntoma, de comprender la lógica por la cual ese síntoma se mantiene y persiste en la vida de la persona. Y creo que lo estamos entendiendo muy bien, a propósito también de lo que estoy leyendo aquí. Dice, no cambió por la ganancia secundaria porque no sabe qué hacer y es genuino, porque no tiene herramientas. Claro, también, y porque, como decimos, ¿no? Hay algo que es un miedo peor y no quiero llegar a eso, ¿no? Claro, por compañía. Dice, de pronto, Perdón, pues, también, Germán, estaba pensando mucho, disculpa que te haya interrumpido, en el tema de la codependencia que se genera. Finalmente, yo creo que otra función del síntoma en ese caso sería, por ejemplo,
el hecho de que uno también se siente, entre comillas, útil, siento, como generando toda esa dinámica de interacciones que ocurren en la relación. Y así se va también perpetuando todo este, bueno, por ejemplo, en el caso que mencionó hay otro colega sobre el tema del círculo de la violencia. Sí, sí, sí. Hay que comprender que en estos casos hay algo claro, que hace que la persona se mantenga, ¿no? Es decir, si fuera tan sencillo, si de verdad todo estuviese tan terrible, ya lo habría dejado. Pero como hay algo pequeño, mediano o grande que está ahí y que al final es algo de lo cual de alguna manera se ve recompensada la persona, o repito, porque hay un miedo más grande de lo que pueda pasar. Es decir, prefiero estar así a después conocer una realidad mucho peor de la que tengo ahora mismo, ¿no? Dice, de pronto puede ser la función social que puede tener una vida, perdón, puede tener una pareja en la vida de alguien y todas las comodidades que eso implica, económico, sentimental, emocional. Tienes razón, tienes razón. En algún momento, em, bueno, no, un par de veces he tenido pacientes ya de mayor edad, tipo sobre los casi 50 o más, y que no se quieren separar sencillamente porque consideran que perderían como entre estatus o cómo me voy a ver a mis 50 años separándome de mi pareja y después qué voy a hacer. Y claro, es decir, al final, cada persona, repito, en la vida de cada persona, este síntoma o este problema tiene una lógica de por qué ha persistido. Por la crítica social, la soltería después de los 30, mira, ahí lo has puesto muy bien. El principio del placer se evita el displacer, claro, claro, si lo queremos ver desde ahí también, es otra lectura. Muy bien, pues entonces creo que estamos entendiéndonos muy bien en cuanto a lo que es la función del síntoma. Por lo tanto, decía, el esfuerzo del terapeuta por entender la lógica bajo la cual funciona en el sistema. Eh, es importante que esto lo podamos comprender o hacer este esfuerzo por comprender desde el principio con el consultante, puesto que nuestra narrativa inicial también va mucho en función de eso. Es decir, que yo le pueda devolver al paciente que entiendo por qué no ha cambiado. Porque al final la gente que llega con nosotros es porque no ha podido cambiar sobre algo que le afecta. Entonces, comprender la función del síntoma y usarla en la comunicación terapéutica es decirle al paciente, comprendo que no puedas cambiar o que te sea difícil cambiar por esto o por lo otro. Entonces, en lo que hemos estado hablando, bueno, comprendo que te sea difícil dejar esta relación porque, bueno, porque son muchos años de pareja, porque han compartido cosas, porque a lo mejor hay este miedo a qué sé yo, ¿no? Entonces, por supuesto, la respuesta que le demos al paciente sobre la función del síntoma implicará mucho conocer su perspectiva de las cosas. Las primeras devoluciones que hacemos están basadas en acompañar, más que intervenir, digamos que con una reestructuración o con un ejercicio terapéutico, ¿no? Al principio siempre es escuchar activamente, devolver a través de la paráfrasis, mucho acompañamiento es perdón, la comunicación inicial de una terapia o de una primera sesión. El propósito que buscamos es que la empatía sea comunicada, el evitar juicios y esto, por supuesto, también permite que la persona, sintiéndose en un espacio cómodo, sintiéndose en un espacio seguro, pues pueda colaborar con la terapia. Eh, bueno, ahí les traigo el caso de Natalia, que lo hablé el otro día, y así que probablemente me escuchan repetirlo, pero es una paciente que llega un día muy triste porque me dice que ha terminado su relación. Entonces, es una relación que nunca tuvo un nombre como tal, entonces como que buscaban que no hubiera un compromiso, entonces pues no eran novios, pero salían y se veían de manera muy frecuente, se recomendaban películas, se recomendaban series, de repente las veían juntos, se compartían también música, salían a comer, es decir, como si fuesen novios, pero no eran novios. Entonces esta chica estaba con el corazón destrozado porque decía, es que soy una tonta por dejarme llevar tan rápido en las relaciones, es que
nosotros habíamos generado un acuerdo donde no nos íbamos a enganchar, no nos íbamos a comprometer, quedamos en eso y la tonta soy yo porque me enamoré o siento que me estoy enamorando y ahora me duele mucho que lo estemos dejando. Y claro, viéndolo desde esta perspectiva de la función, es decir, del por qué se siente así, del por qué se siente tan dolida, resulta obvio. Y se lo ponía así, ¿no? Es que me pienso en tu situación y si estoy con alguien que no es mi novio, pero me comporto como si fuésemos novios, porque hay un montón de cercanía, es decir, hay un montón de rutinas o de rituales que se han generado. Yo creo que lo difícil sería más bien no enamorarse en todas esas condiciones. Y claro, en ese momento le cambia la perspectiva. Es como, claro, me hace sentido. Esta culpa que tenía, porque pensaba que no tenía que enamorarse en esas condiciones, yo la devolución que le hago es como, bueno, qué difícil, ¿no? Sería no enamorarse en esas condiciones. O por ejemplo, me decía que tenía un problema de ser demasiado empática con las personas, que no se ponía como prioridad. Y era como, bueno, es normal que uno a veces sea demasiado empático con la gente que quiere, porque nos importan, porque los queremos. Entonces, bueno, normal que seamos empáticos. A lo mejor el problema no es ser tan empáticos. No tendrías, es decir, el ponerte como prioridad no significa que tengas que dejar de ser empática. Entonces, ahí en ese momento yo reencuadro que no tiene que dejar de ser empática para ponerse como prioridad. No sé si me estoy dando a entender. Muy bien. Bueno, hasta aquí con esta pequeña parte introductoria que, bueno, ahora vamos a ir hacia el análisis de casos. Entonces les decía, bueno, me gustaría que se pudiera generar también un espacio de participación que ahora mismo lo estamos haciendo muy bien, así que me encanta. No sé si antes de continuar hay alguna pregunta por ahí. Muy bien. Bueno, en terapia breve hablamos mucho de este concepto del malestar, antes que patología, antes que trastorno. Entonces, malestar. Muy bien, gracias Gaby. El malestar lo podemos definir como la diferencia entre el estado actual y el estado ideal. Es decir, cómo estoy ahora y cómo me gustaría estar. Entonces, el margen que hay entre cómo estoy y cómo me gustaría es el que nos genera malestar. Si no hay tanta diferencia entre cómo estoy y cómo me gustaría, bueno, lo llevo bien, más o menos bien o muy bien. Pero si hay mucha diferencia, o una diferencia considerable, entonces es cuando lo empiezo yo a pasar mal. Y justo por eso estoy siendo tan insistente sobre esta visión sistémica de los problemas humanos, porque creo que muchas veces se comete el error desde los psicoterapeutas de tener que hacer un diagnóstico para poder eh, trabajar con un paciente. Es que si yo no le pongo un nombre, si no le pongo una etiqueta, si no le pongo, si necesito saber qué es ansiedad generalizada y no ansiedad específica o social para que sepa cómo intervenir. En terapia breve no lo vemos de esa manera. En terapia breve, independientemente del problema que nos llega, usamos esta visión que justo a propósito de estos tres casos, les quiero mostrar qué semejanzas tendrían, por ejemplo, el caso de Daniela, de 40 años, el de Hugo, de 24, o el de Lucía, de 33. ¿Cuáles son sus motivos de consulta? Es decir, ¿por qué llegan a la terapia? Daniela, de 40 años, está desesperada y avergonzada porque no puede superar a su ex. Hugo, de 24 años, por su parte, no sabe si continuar o no con su relación. Un poco parecido al primer ejemplo que les ponía. Lucía, por su parte, de 33 años, tiene una relación que no sabe cómo definir, además de celos intensos, ahí me he equivocado en la palabra, intensos, celos intensos diarios. ¿Qué es lo que une a los tres?
Los tres están experimentando un malestar. Los tres no se sienten bien, los tres van a terapia. Los tres han intentado una solución. ¿Cuál es ese intento de solución? En el caso de Daniela, ha intentado comprender y racionalizar su situación, es decir, la ruptura, el duelo, durante los últimos meses. En el caso de Hugo, su intento de solución es que se ha obligado a tomar una decisión ya, ahora, pero después se termina culpando porque no se termina de decidir. Entonces ha entrado en un bucle donde tengo que decidirme ya, pero no me decido y me siento mal porque, no, porque sigo sin decidirme. O sigo sin actuar, ¿no? Porque la decisión más bien parecía que la tenía tomada. Y Lucía se convencía o se intentaba convencer, mejor dicho, se intentaba convencer de que sus celos no eran para tanto. Y aquí les pongo tres casos, pero podríamos meter 50 y los 50, perdón, los podríamos eh, desmenuzar o descomponer a través de esta visión sistémica. Y entonces, los tres tienen un problema, los tres han intentado una solución y los tres han mantenido, han persistido en mantener esa solución que no funciona. Por lo tanto, en esa persistencia ha terminado por instalarse un problema en sus vidas. Exacto, Catherine, la presión que se autoimponen. Y eso es lo que machaca a la gente. Es decir, si ya te sientes mal porque hay una situación de la que no puedes salir, porque estás atorado, encima la presión que tú mismo te estás infligiendo hace que te sientas peor. Bien, vamos primero con Daniela, que esta viñeta la he titulado La vergüenza de Daniela. Dice Manuel, ¿qué pasa cuando una pareja va a consulta con diferentes objetivos? Es decir, quiere lograr algo en la relación, pero la otra persona quiere algo distinto, son demandas distintas. Yo no los atiendo. Cuando eso pasa, yo creo que esa es la razón principal por la que yo casi no atiendo parejas, porque la primera, digamos, lo primero que le pido a una pareja es que en la semana, o a ver si se quieren tomar 2 o 3 semanas, lo pueden hacer también, hablen y piensen qué quieren del espacio terapéutico. O sea, con eso me evito que sea uno el que sí quiere tomarla, pero el otro no, que haya ese tipo de presiones. Entonces es directamente, les voy a pedir que durante la semana tengan un espacio, si se puede, diario, y si no, bueno, cuando tengan la oportunidad, conversen y piensen qué les gustaría obtener de la terapia, en qué les gustaría que yo pudiese ayudarlos. Para mí es un filtro buenísimo porque además si no son capaces de sentarse justo a hablar de qué quieren de la terapia, entonces créeme que te evitas el boicot de alguno de los miembros de la pareja de que la terapia no salga. Así que incluso te lo pondría como un consejo. Manuel, no sé si te ayudo. Vale. Bueno, Daniela, dice, realmente no sé cómo empezar. Es mi primera vez con el psicólogo y lo último que hubiera pensado es que iba a llegar a él por culpa de un hombre. Pero es que no sé cómo seguir manejando esta situación. En mi cabeza, esto tuvo que resolverse desde hace meses y yo ya tendría que estar en otra cosa, pero no ha sido así. No puedo y no sé cómo sacármelo de la cabeza. A veces pienso que esto no tiene remedio y me da mucho miedo porque no quiero quedarme atada a él de por vida. Tampoco quiero que me siga robando mi vida. A veces también me siento la más ridícula, pensando en la cantidad de problemas que tienen los demás y a los que a ti te toca escuchar para que venga yo y te cuente esta tontería. En fin, se resume en que terminé una relación hace varios meses y es el día en que sigo pensando en él y trabajar juntos no lo hace más fácil. Bueno, creo que este extracto resume bastante bien el problema de Daniela. ¿Qué pasa con ella? Hace, a ver,
por hacerlo un poco más ilustrativo, ¿no? Ella viene a consultar a mitad de año, digamos julio, junio, y lleva aproximadamente medio año que la relación con este hombre se terminó ya definitivamente. Entonces, habían estado un par de meses como en un estire y afloje, como 4 meses entre que sí, entre que no, hasta que finalmente ya deciden terminarlo definitivamente. Y de ahí a la fecha en la que ella me va a consultar pasa aproximadamente medio año en el cual ella pues le ha costado mucho salir de esa situación y que bueno, varios teóricos le pondrían por ejemplo duelo patológico, ¿no? Del que no sales en 6 meses. Bueno, em, pasa esto. Entonces, claro, ella dice, es que creo yo que terminar con una pareja es algo de lo que se debería salir fácil, algo de lo que se sale fácil. Me ha pasado en otro momento de mi vida y no me había costado este trabajo superar a alguien. Entonces, pues también me siento mal, me siento tonta, me siento ridícula. Creo que hay cosas más importantes que seguramente estarás atendiendo y yo vengo por también minimizando mucho, ¿no? Su propio problema. Y es lo que les decía recién, ¿no? O sea, empiezo a hablar con ella, empezamos a conocer más de cómo fue la relación, de cómo se habían dado las cosas. Y llega un punto donde me dice, es que yo nunca me había sentido tan libre, tan auténtica, verdaderamente yo en una relación. Y era como, bueno, es que ahí está, o sea, ahí lo tienes. Eso explica por qué te ha sido tan difícil superar esta relación. Porque si es alguien, porque si a tus 40 años no habías conocido a alguien que te diera ese espacio, que te hiciera sentir así, con quien te sintieras tú también tan genuina, bueno, pues tener que dejarlo no debe ser cosa sencilla. Y ahí eso ya empieza a resultar muy terapéutico para ella, porque es una reestructuración. Ella viene con el concepto de soy tonta, soy ridícula, porque estas cosas tendrían que pasarse rápido o tendrían que pasarse fácil. Y en la reestructuración terapéutica entiendo que no te haya sido sencillo, porque tu relación tenía esto, esto y esto, y porque tú te sentías así, y así, y así. Y son devoluciones que generan también alivio en las personas. Por eso hacía este énfasis al principio, ¿no? De poder comprender la lógica por la cual un problema se mantiene en la vida de la gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el meollo, ¿no? ¿Qué fue lo que se intervino con ella? Porque, claro, otra cuestión que abonaba todo esto era, trabajamos en el mismo espacio, entonces no puedo dejar de verlo, ¿no? Porque a todo esto, antes de adelantarnos, em, esta chica estaba muy bombardeada por lo que podemos leer y escuchar en redes sociales. Entonces, sobre todo con la cuestión esa del contacto cero, y era algo que le ponía todavía más limón a la herida, porque decía, es que además no puedo hacer contacto cero, lo tengo ahí al lado, tenemos que trabajar juntos, por lo menos lo veo 2 o 3 veces a la semana, entonces, claro, ya pensando que si no hacía contacto cero no lo iba a poder superar. Y esto ya derivado de todas las cosas que te bombardean de repente bueno, gente que divulga psicología o etcétera. Entonces también era reestructurar eso, decir, bueno, a lo mejor nos puede costar un poco más, pero se puede trabajar sin que haya un contacto cero. No tiene que ser así. Hay gente a la que le va bien, hay gente que no lo lleva muy bien, hay gente que por sus condiciones lo puede hacer y otras que por sus condiciones, como la tuya, le es muy difícil. Así que bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Y ahí también tú ya estás reestructurando esta poca esperanza que hay de cambio. Porque ella también decía, es que como lo tengo todos los días, eso también a veces me hace pensar que no voy a salir de esto, que nunca me lo voy a poder sacar de la cabeza, porque lo voy a estar viendo todo el rato. Bueno, y es aquí
donde ahora vamos a otro concepto que les mostraba previamente, que es distinguir la demanda de la queja. Porque claro, la queja es todo esto, es decir, todo esto que le aqueja, valga la redundancia, que le duele, necesitamos saber qué es lo que vamos a trabajar de eso, cuál es la demanda del paciente. Entonces, continuamos la conversación y es, eh, ¿qué es lo que más le está doliendo? ¿Qué es lo que más le está fastidiando la vida en este momento? Y me decía, eso, que no me lo puedo sacar de la cabeza. Entonces, bueno, entre una primera y segunda sesión le pido que registre todos los días, y aquí lo puedo repetir si quieren, que todos los días registrara las veces que había pensado en él. Y le decía, mira, ya sea que cuando venga a tu cabeza lo escribas en ese momento o que todos los días, antes de dormir, pienses en qué momentos estuve pensando en él. Cuando me desperté, cuando me preparé para ir a trabajar, cuando esto, y qué estabas pensando sobre él. Entonces, ¿qué estabas haciendo y qué pensabas sobre él? Te lo repito, lo puedes hacer en el momento en el que ocurra o puedes hacer toda una lista al final del día. Entonces, bueno, eso también para conocer un poco más acerca del problema. En terapia breve buscamos que, sobre todo cuando el problema no está muy bien definido, que el paciente nos pueda hacer un registro de su síntoma entre la primera y la segunda sesión para que entonces podamos tener mejor idea de cómo intervenir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? A la siguiente semana me cuenta, ella ya tiene muy bien identificado esos momentos donde piensa mucho en él y me dice que curiosamente se había dado cuenta que no era tan jodido su problema. Dice, cuando tú me dejaste el ejercicio yo pensaba, es que no me voy a dar abasto, pienso en él todo el tiempo, pienso en él todo el día, pero ya que empiezo a hacer el ejercicio efectivamente me doy cuenta que no era tan así. Entonces, eso también pues me ha dado un poco de alivio porque sé que no me está ocupando mi cabeza del 100%. Y nota que hay ciertos espacios muy puntuales, ¿no? Reconoce que se levanta, que cuando se despierta piensa en él, identifica que cuando se hace el desayuno piensa en él, identifica que cuando maneja su trabajo piensa en él y así otros momentos. Ahora, recuerden que es importante que identifiquemos el intento de solución. O sea, en este caso, ¿qué haces cuando piensas en él? Y aquí, adelante, ya sea que tomen el micro o tomen el chat, ¿qué hace la gente cuando tiene este tipo de pensamientos intrusivos o rumiantes? Se reduce a dos o tres intentos de solución, ¿eh? Dice, dejar de pensar, evitarlo, distraerse, intentar evitar, no pensar, distraerse, evitación. Muy bien, todo lo que tiene que ver, no pensar en eso. Perfecto, perfecto, perfecto. José, Y pues generalmente lo evita, trata de no ver a la persona, trata a lo mejor hasta de esconderse, evitando, y muchas de las veces sucumbe de tanto que lo evita. exacto. Sí, 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 es como que un arma que se te va en tu propia... Es como un efecto boomerang, ¿no? Intento no pensar o controlarlo y se me regresa y se pone peor. Muy bien, sí. Evitar no pensar, pero lo hacen contrario, al contrario. Al evitarlo lo piensan más, por supuesto. Y otra de la que se habla poco porque es o lo intento controlar o me intento distraer. eh, y otra es que también la gente intenta pensamientos positivos, como que eso va a desplazar a los intrusivos que son en teoría negativos, ¿no? A ver, hay gente a la que le sucede y le funciona.
esas personas no van a ir a terapia, por eso no son objeto de esta discusión. Si le funciona, adelante. Pero el paciente que llega a terapia es porque ese intento tampoco le funcionó. Entonces se intentó instalar un pensamiento positivo, pero nunca desplazó al negativo. Y de hecho incluso se sienten peor porque además piensan que son incapaces de pensar en positivo porque no les sirve o que son incapaces de quitarse la rumiación. Así que bueno, esto lo hace todavía más interesante porque entonces, como terapeutas breves, ya sabemos que no debemos o que debemos evitar que el paciente se distraiga, debemos evitar que el paciente piense en positivo, debemos evitar que el paciente controle sus pensamientos, o sea, dependiendo de cuál sea la solución intentada. Y en el caso además de esta chica, otro problema que no solucionaba era esta obligación a que es que no debería dolerme, es que yo ya debería de haber dejado pasar esto, yo ya debería haberlo superado. Y en la primera sesión la reestructuración era, hay duelos que son más largos, hay duelos que cuestan más trabajo, eh, comprendiendo lo significativa que había sido para ti esta pareja, también comprendo que entonces te esté costando más. Eso ya empezaba a flexibilizar este, este mandato de no tengo que superarlo ya, ¿no? Y en el caso de ella, decía, es que cuando viene a mi cabeza, cuando empiezan los pensamientos intrusivos sobre él, me digo inmediatamente, deja de pensar en eso, no tienes que pensar en él, ponte a hacer otra cosa. O sea, prácticamente lo que hemos descrito, ella lo hacía. Por lo tanto, ¿cuál es la intervención? En terapia breve, las intervenciones, sobre todo, bueno, en su mayoría, son de tipo paradójicas. Entonces, frente al no pienses en eso, lo que uno le pide al paciente es que piense en eso, pero no lo verbalizamos así. Buscamos una forma terapéutica que oriente al paciente a permitirse pensar en eso, es decir, a permitirse un intento distinto al que vienen haciendo reiteradamente. Sí, José. Me surgió una duda, maestro, porque justo me estoy acordando de por lo menos dos casos que su problemática tenía que ver con su relación, pero habían asistido ya con otros terapeutas. Y entonces lo que les dijeron los terapeutas anteriores, palabras más, palabras menos, era ponte a hacer ejercicio, estar más con tus amigos, distráete. Entonces sí, para mí fue como muy complicado, como trabajar una solución diferente, pues porque efectivamente sí les ayudaba por un tiempo, pero pues justo no les solucionó por completo, por eso estaban conmigo. Ahí como pudiera como hacerlo, porque de alguna manera el psicólogo también tiene como ese poder de experto, aunque ya habían dejado su terapia anterior, reitero, o sea, me costó mucho, como reintegrar, reestructurar para trabajar soluciones diferentes, justo como esto, ¿no? Pues piensa en la chica, piensa en el chico, vamos a ver, vamos a hacer un diario para ver cómo se están dando estas cosas, estas soluciones paradójicas que luego también no son como tan fáciles de plantear. Ahí como que pudiéramos hacer. Bien. Gracias por la pregunta, José. Mira, en estos casos suelo hacer dos cosas. La primera es que, por ejemplo, si el paciente me cuenta de ciertos intentos que medio le servían o le sirvieron poco o nunca le sirvieron tanto, entonces me voy hacia esos, como que los vamos recogiendo, voy hablando más de esos intentos, así se los haya sugerido otro psicólogo o el amigo o lo escuchó ahí en la radio, qué sé yo, y es como, bueno, convenimos con el paciente en que esos intentos a muchas personas les funcionan, entiendo por qué los hayas intentado, pero a lo mejor en tu caso hay que intentar algo diferente. Así que, ¿qué te parece si empezamos a experimentar con otra cosa? Entonces, en ese momento yo le valido que ha intentado cosas que ha hecho el esfuerzo
y que tiene sentido que se lo haya, que haya hecho el intento, ¿no? Pero que a lo mejor no va con él, que a lo mejor que hay que encontrar algo que le sirva específicamente a él. Y justo eso, yo siento que como haces el recuento y como que te interesas en conocer las soluciones intentadas y les das su propio valor, yo creo que por eso al final es más fácil que la gente diga, pues sí, me voy a animar a hacer otra cosa. En otros casos, hago el mismo procedimiento, pero eh, negocio con la persona de, mira, de todo esto, cuéntame cuál te ha servido más y cuál te ha servido menos. Mira, ¿qué te parece si esta que te ha servido más o hay, a lo mejor le podemos como que dar un poco más de crédito? Vamos a mantener esta y estas vamos a cambiarlas. Entonces, eso, ¿no? Es como que, pues mira, no vamos a cambiar todo de tajo, quédate, mantén esto, ¿no? Por ejemplo, salir con tus amigos o, no sé, es dar un paseo, ¿no? Porque a lo mejor eso te distrae. Bueno, mira, si eso te ha servido más o menos, lo mantenemos y me gustaría darte una estrategia que se sume, ¿no? Y yo creo que desde ahí la gente bueno, a mí me ha resultado, ¿eh? Perfecto. Eh, entonces les decía, la intervención es paradójica y aunque por el mismo concepto, ¿no? Parezca que es justo, que no tiene tanto sentido, lo que buscamos es construirlo de tal forma que para el paciente sí lo tenga. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que le digo a esta chica? Que durante la semana, todos los días, al despertarse o antes de irse a su trabajo, y esto lo hago directamente porque en ese lapso del día es cuando más pensaba en él. Ya se los contaba. Cuándo se despertaba, cuándo se bañaba, cuándo se hacía el desayuno, cuándo desayunaba, cuándo manejaba el trabajo. Entonces, por eso le pedí que por las mañanas, al despertarse o antes de ir al trabajo, se tomara 20 minutos mínimo, media hora como máximo, para anotar todo lo que pudiera al respecto de su ex. Entonces, ponte a pensar en tu ex, ponte a pensar en todo lo que tú ya sabes que piensas usualmente, porque te ha venido pasando los últimos 6 meses, así que te lo sabes ya de memoria, y anótalo. Anótalo, anótalo, anótalo. Incluso yo le anticipé. Probablemente los primeros días me vayas a odiar porque no es muy agradable, pero créeme que si no confiara en esto que te estoy pidiendo, no te lo pediría. Si te lo estoy pidiendo es porque creo que es necesario comenzar a tomar el control sobre estos pensamientos y no que estos pensamientos intrusivos te controlen a ti. Y eso es lo que en terapia breve le llamamos vender la tarea terapéutica o vestir la tarea terapéutica. Y es básicamente eso. Yo como le argumento al paciente que lo que le estoy pidiendo tiene un sentido. ¿Cómo le argumento al paciente que lo que le estoy pidiendo le va a ayudar? Saben también que en terapia estratégica no develamos el truco completo, develamos una parte, porque buscamos que la otra parte se convierta en un descubrimiento en el paciente y que por lo tanto tenga un efecto terapéutico mucho más potente. Y claro, cuando a esta chica yo le digo, es que llevas 6 meses de intentar una cosa que no te ha funcionado, vamos a probar con esto. Sé que al principio te puede ser difícil y te vas a acordar de mí no muy agradablemente, pero vamos a intentarlo. Y me dice, vale, lo voy a intentar. Me va a costar, pero puedo hacerlo. Y la verdad es que el resto es historia, porque con eso le funcionó 4 días, 5 días de la semana. Después me dijo que ya le costaba mucho escribir, pero igual lo intentaba. Se llevaba como 5 minutos, después como que ya no podía seguir pensando en su ex. Aún así le pedí durante 2 semanas más que lo siguiera haciendo y me decía, pero es que ya no, como que ya no me sale mucho. Le decía, bueno, mira, no lo hagas 20 minutos, solo 10. Y después era un día sí y un día no.
pero la idea es que frente a una tarea terapéutica que funciona, reforzarla por lo menos durante 2 semanas más. Y si no funciona, bueno, la cambiamos. Pero lo importante, por eso el otro día era, y por eso busco estos espacios, ¿no? Para hacer estas formaciones de primera sesión en terapia breve, porque de la primera sesión eh, depende mucho el resto del proceso terapéutico. Es ahí donde construimos la parte más importante de la terapia. Muy bien. Bueno, vamos ahora con el segundo caso. Caso 2. Les contaba de Hugo de 22 o 24 años, ¿no? Hugo lleva varias semanas analizando lo que podría ser el final de su relación sentimental. Actualmente está con Ana, una chica con la que tiene un noviazgo de 4 años. Sin embargo, las cosas no han ido muy bien en los últimos meses y particularmente las últimas semanas se han llenado de peleas y discusiones. Mi relación va en picada y creo que no hay nada que la pueda salvar. Hace meses empezaron los problemas y comenzaron a ponerse peor hace algunas semanas. No puedo dormir, me siento estresado todo el día y es muy fácil que me enoje en el trabajo. Todo lo que podía darme esta relación siento que ya me lo dio, que ahora mismo solo nos estamos haciendo daño el uno al otro. Con cada pelea, con cada discusión, con cada insinuación de terminar, solo estamos postergando lo inevitable. Yo sé que debería terminarla, pero hay algo que me lo impide. Bien, entonces, creo ya con lo que hemos hablado, resulta más sencillo identificar la función del síntoma. Es decir, si hay todo un circuito en el cual estoy pensando y pensando y pensando que debo terminar mi relación, pero no la termino, bueno, son 4 años. Entonces, podrá estar llena de discusiones, podrán pelearse durante las últimas semanas a cada rato, pero bueno, repito, si fuera tan fácil, ya lo habría hecho. Entonces, habrá cariño de por medio, el tema de los años de noviazgo. Además, él me contaba particularmente que era una persona muy tímida y que cuando se hicieron novios ellos dos, que siente que fue como un cambio muy fuerte para él porque nunca se había animado a acercarse a la chica que le gustaba, entonces como que eso guardaba un recuerdo muy fuerte y muy bonito para él, porque como que siente que de alguna manera el estar con ella y el acercarse a ella y después buscar conquistarla, como que había abierto un montón de otras eh, características en su personalidad. Entonces, claro, era como cerrar un capítulo ahí fuerte en su vida. Y además era como, bueno, y después de esos 4 años, ¿qué va a pasar conmigo, no? Era, bueno, pues entonces me cuentas todo eso y me hace todo el sentido que a veces piensas en terminarla y a veces no. O que justo cuando estás por tomar finalmente la decisión o por ejecutar esa decisión, haya algo que te eche para atrás. Noten cómo estas devoluciones resultan muy terapéuticas, repito, en el sentido de que alivia al paciente de usualmente las personas que llegan a terapia llegan con un dolor doble, el dolor de lo que les pasa y el dolor de sentirse incapaces de solucionar lo que les pasa. Esta frustración o este sentido de soy incapaz, soy inoperante frente a mi problema. La intervención. Entonces, aquí es interesante porque estamos hablando de un chico que no puede dormir muy bien, que se estresa, que está muy irritable. El problema de no tener esta visión sistémica y que además abocarnos a lo que es la demanda puntual del consultante es que muchas veces la terapia puede ir hacia quejas que no son demandas, es decir, hacia problemas que no son el problema. Porque claro, la intervención puede ir hacia el tema del sueño, hacia el que se estrese o no se estrese, a que sí sea menos irritable, pero queda claro, y cuando no queda tan claro, por eso es importante hacer las preguntas correctas, que lo que está ahí sosteniendo todo es esta cuestión del no poder finalmente,
de estar pensando todo el tiempo, es que debo terminarla, es que decídete ya, es que toma la decisión, es que hazlo. Por lo tanto, la pauta mantenedora del problema es, me obligo a tomar una decisión. Dice, es que yo sé que debería, pero no puedo. Entonces, esta tipología de problema o esta tipología de resistencia al cambio es el quiero, pero no puedo. Entonces, ¿por qué pongo función del síntoma como resistencia al cambio? Porque justamente el hecho de lo que estamos conversando, ¿no? El que tenga 4 años en esa relación, que representa un capítulo muy bonito de su vida, que, etcétera, etcétera. Toda esa valoración que tiene de su relación, por peor que esté en este momento, es lo que lo hace mantenerse en ella y que por lo tanto es lo que genera ese no cambio. Sentirse incapaz, les decía, exacerba el malestar. Entonces, le comentaba recién, esta es una tipología del quiero pero no puedo. Y así hay muchísimos problemas humanos. Yo creo que son de los problemas que más superviso, bueno, no que más superviso, sino que más dificultades cuestan a la gente que se ha supervisado, porque a veces se tiene una noción equivocada de cuál es nuestra función en este tipo de problemas. Nosotros no vamos a ayudar a la persona más bien, nosotros no le vamos a decir a la persona que tiene que decidir. Vamos a buscar crearle un contexto que le permita sentirse mejor para tomar esa decisión. Entonces, ¿cuál es el contexto en este caso de este chico? Es decir, ¿qué es lo que hay en el ambiente? Absolutamente esta presión de tienes que decidirte ya. Por lo tanto, la función del terapeuta, repito, es crear un espacio que a él le permita estar un poco mejor para tomar esa decisión. Y en ese momento, en la primera sesión le planteaba que, bueno, ¿qué pasaría si nos tomáramos algunas semanas para pensar mejor el cómo tomar esa decisión? Porque era, bueno, ¿qué te impide tomar esa decisión? ¿Qué sientes que te hace falta? ¿Qué tendrías tú que aprender o desarrollar para tomar finalmente esa decisión? Para terminar la relación, por lo que te estoy entendiendo. Y era como, no lo sé exactamente, no sé si me falta valor, no sé si me faltan motivos para terminarla, no sé si todavía tengo esperanza. Y yo le planteaba, ¿qué te parece si nos tomamos algunas semanas? No pensar en tomar esa decisión, sino más bien, no, perdón, no pensar en que debes hacerlo ya, sino más bien pensar en cómo puedes hacerlo mejor o qué te hace falta para tomar esa decisión, o si finalmente de verdad la quieres tomar. Es decir, quito el foco del decídete ya, porque esa es la pauta que está manteniendo el problema. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto lo hago con aquellos pacientes que, repito, vienen en esta tipología de problema de quiero pero no puedo, de quiero dejar este trabajo, pero no puedo, quiero, eh, a ver, muchos me llegan con esto, de quiero dejar a mi pareja, pero lo mismo, no puedo. Quiero dejar de vivir con mis padres, pero no puedo. Quiero dejar de vivir en esta ciudad, pero no puedo. Y así nos vamos. Cuestiones decisionales. Entonces, ¿cómo creas que un espacio donde las personas puedan decidir de mejor manera, quitando el peso de tener que decidir ya o tener que tomar acción ya? Entonces, este planteamiento que yo le hago es muy paradójico porque es, bueno, no tenemos que decidir ya cuando su intento de solución es decídete ya. No sé si me estoy dando a entender. Y algo que
muy interesante sucede en este tipo de situaciones es que, una, o el paciente está más tranquilo durante las siguientes semanas porque tú ya le has planteado que el objetivo de la terapia es vamos a tomar las cosas con calma, no tienes que decidir ya, más bien vamos a pensar cómo vamos haciendo lo mejor y eso ya le quita un peso a la gente y entonces se permite tener justo más espacio, más tiempo para actuar. Y en varios casos no pasa mucho tiempo para que la propia persona haya ejecutado su decisión en esos días. Entonces, al principio sorprende, después cuando te das cuenta que a varios pacientes les sucede, ya no te resulta tan sorprendente, pero no sé, resulta que ya dejé mi trabajo, ya dejé a esta persona, ya me moví de ciudad, ya me moví de casa, ya apliqué para, no sé, para tal escuela. Es como, bien, se destrabó el problema, porque muchas veces el problema no es la decisión en sí mismo, sino el peso de sentir que tengo que hacerlo ya. Y bueno, nos vamos con el último caso. No sé si hasta aquí quieren comentar algo ya del caso de Daniela, ya no dijimos más, no sé si se quedó algo por ahí o ahora con el de Hugo, algo que quieran añadir o preguntar. Bien, bueno, vamos con el último entonces. Tenemos a Lucía. Lucía comenta que quiere experimentar. Venga, Enriqueta. Ok. Buenas noches allá, buenas tardes aquí, ¿no? Buenas noches, equipo. Lo que quiero comentar es, ok, de acuerdo a lo que nos ha explicado lo que es terapia sistémica, o este tipo de terapia específicamente intenta o la función es que el mismo paciente encuentre la solución, o no la solución, sino detecte si lo ha intentado, de qué manera lo ha intentado. En el caso del ejemplo que acaba de exponer, la persona definitivamente está como, no tiene ni idea de por dónde o qué hacer, ¿no? Entonces, en ese caso, lo mejor que puede pasar es que uno como terapeuta le sugiera, nos vamos a esperar. O sea, no hay, si vamos a suponer, si usted ya tuvo varias experiencias con personas que tuvieron un caso muy similar y les funcionó de alguna manera, nosotros como terapeutas no echamos mano de esa experiencia para hacer propuestas. Vamos a dejar que el paciente empiece a fluir hasta el momento que se sienta más cómodo. O sea, eh, no sé, no podemos anticiparnos, es mi pregunta. No sé si me puedes poner un ejemplo, porque a lo mejor sí, pero necesitaría yo un ejemplo para entender mejor, ¿no? Tu pregunta. Eh, lo que pasa es que la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría de las veces, pero algunas personas no encuentran una solución. Por ejemplo, es estos casos de que quiero dejar a una persona y no la puedo dejar. Entonces no tengo como cómo lo hago, por qué lo tengo que hacer. Entonces el terapeuta no va a sugerir nada. O sea, la idea es en primera instancia es que él mismo intente dar alguna solución, si es que no lo ha intentado. Esa es mi pregunta. Ya, claro. Hay casos y casos, ¿eh? O sea, eh, a ver, también te puedo decir que hay otros donde la gente está absolutamente decidida. O sea, de verdad es como que, Ajá. y yo lo sé y tengo este motivo y este otro y llevo años pensando en que debo dejar a esta persona o meses pensando. Eh, yo Uh-huh. también en el caso de él decía, bueno, son semanas. Creo que también además se ve que todavía hay ciertas cosas que necesita pensar. Por eso la terapia la creo para proveerles espacio, ¿no? Pero en aquellas personas Sí. que llegan y te dicen que lo han intentado por una y por otra, como por ejemplo lo del esquema este que les puse, ¿no? Es que llevo años queriendo dejar esta relación, estoy harta, pero resulta que cuando ya nos separamos, como que otra vez dejo que comencemos a retomar la comunicación y entonces es ahí cuando volvemos a, a relacionarnos y por eso no termino de dejar esta pareja, ¿no? Voy a tomar este como ejemplo. Uh-huh.
En esos casos, lo que podemos hacer es enumerar con la persona qué cosas le está permitiendo mantenerse en esa relación y qué cosas le está quitando mantenerse en esa relación. Entonces, estás con esta persona y entiendo que estás con esta persona, ¿qué has podido, qué te sigue dando estar con este hombre, con esta mujer, en esta relación? Cuéntame qué te está quitando el mantenerte en esta relación. Entonces, claro, lo que suele pasar es que la gente se empieza a abocar mucho, ahí sí, a lo que le está quitando, ¿no? Es decir, es que si yo sigo en esta relación, me está Ah, quitando mi libertad y estoy como que perdiendo años de mi vida y me estoy perdiendo la oportunidad de conocer a más personas. Y claro, entonces el discurso, la narrativa, la orientas hacia allá porque es justo a lo que la persona le está dando más peso. Y lo que puedes entonces tú hacer es decirle, mira, me gustaría que en esta semana pudieras tener un espacio todos los días y darte, por ejemplo, visualizarte a ti manteniéndote 6 meses más, un año más en esta relación y lo que te está dando, que como me has dicho es muy poco, y después visualizarte en el ejemplo contrario. Los próximos, ¿qué pasaría contigo en los próximos 6 meses o un año? mm, Dejando esa sí, relación, ajá, claro. sí, ok, entonces sí lo estoy. Lo que pasa es que hay una persona que estoy atendiendo y de hecho así fue como, es que he hecho, o sea, así como está el que no ha hecho nada y no se le ocurre nada, está el que ha hecho de todo. Es una chica y, me dices que llevo mucho tiempo, muchos años y todo. Entonces le dije, ¿y qué hay si nos ponemos a pensar y a proyectar? ¿Qué pasaría si parte de tu tiempo a la semana no se lo dedicaras por lo menos en un día, que es cuando estás más horas con esa persona? O sea, ¿qué harías en ese tiempo en el que tú no estarías con esa persona? O sea, ¿cómo lo utilizarías? O sea, para ti. Estoy hablando, no sé, dime lo que quieras, a lo mejor ir a, no sé, pasear o disfrutar más a mi hija, o no sé, dime lo que tú quieras. O sea, proyectémonos ahí. Entonces, cuando yo lo empecé a tratar así, o sea, ella empezó caray, o sea, como que ya cambiamos todo completamente. Entonces empezamos a destrabar, pero sí, o sea, mi duda era si yo puedo sugerir, ¿verdad? O sea, puedo sugerir algo que no es real todavía, pero sin embargo la hace pensar de una manera diferente y intentar, porque de hecho se quedó, no, es que sí lo quiero intentar ya, o sea, ya como que lo vi desde otra perspectiva. Ok, esa era mi duda, maestro. Muchas gracias. No de nada, o sea, se puede, se puede. Yo lo que te puedo decir es que la manera en la que suelo empezar es como les acabo de mostrar y en ocasiones soy un poco más directo y hago justo lo que estamos conversando, ¿no? Que es otra estrategia que al final va a lo mismo, solamente que como vimos, hay de casos a casos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un chico que está más bien atorado por esta obligación de decidirlo. Em, Dice el caso de sí, pero trata de un doble vínculo que genera malestar porque se piensa que lo que decide está mal. Por ello se utiliza el síntoma diciendo está bien tomados un tiempo en esta indecisión. En algún reencuadre el paciente puede llegar a la conclusión de que haga lo que haga está bien. Claro, claro. Y entonces en el hagas lo que hagas está bien se genera un doble vínculo pero terapéutico. Muy bien. Em, la intervención paradójica es lo que se conoce como prescripción del síntoma. Sí, Manuel, la prescripción del síntoma es un tipo de intervención paradójica, pero no todas las intervenciones paradójicas son prescripción del síntoma. Pero sí, es, es, es- se parecen. Eh, bueno, Lucía, el último caso que tenemos para hoy dice, comenta que quiere experimentar una nueva terapia. Hace algunos meses llevó terapia narrativa, pero menciona necesitar algo más directivo, sobre todo en este momento donde no sabe la dirección o qué dirección lleva su relación. Eh, ¿Qué pasa con Lucía? Lucía lleva 8 años con un tipo que justo está entre, a veces somos novios, a veces somos medio novios, a veces no somos nada, a veces nos separamos un poco, a veces, pero nunca nos terminamos de separar realmente. Entonces, lleva 8 años así.
con una relación que, repito, incluso como definirla le es muy difícil. ¿Qué pasa? Que en su anterior terapia, que además pues me cuenta que obtuvo cosas muy positivas, muy interesantes, bueno, comprendió que cada persona expresa su amor o su cariño de maneras distintas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que más le desagradan de esta pareja es que es poco cariñoso, es poco expresivo, a ella le gustan más señales de afecto, muestras de afecto, pero el otro es más una piedra. Bueno, y ahí está un poco de lo que me decía, ¿no? Con mi anterior terapeuta entendí todo esto y que no puedo esperar que lo hagan de la misma manera en que yo. Y yo creo que él es de las personas que aunque no te dicen que te quieren, te lo demuestran. Pero me cuesta metérmelo en la cabeza. De verdad que si él me dijera que me quiere, aunque lo hiciera de vez en cuando, con eso sería suficiente. Pero no lo hace y eso detona en mí ciertas inseguridades, celos y pensamientos que me molestan todo el día. Pensamientos que no puedo detener y que van sobre qué estará haciendo, con quién estará, por qué no me contesta, por qué está en línea y no me dice nada, etcétera, etcétera. Son pensamientos que todo el día están ahí, no se van y que no me dejan disfrutar de mi tiempo cuando él no está, pero él tampoco me ofrece seguridades. Así que bueno, a propósito de la pregunta de Manuel, aquí lo que se hizo fue una prescripción del síntoma. Tenemos a una persona que, a ver, una vez más, el tema de la queja y la demanda. Cuando ella habla de su relación, sí, una relación que es absolutamente perfectible, como muchísimas o como todas, pero esa tiene muchas más imperfecciones. El riesgo de no distinguir la queja de la terapia es que te puedes comenzar a ir por las ramas. Y entonces, ¿por qué no empezamos a definir tu relación? ¿Por qué no empezamos a pensar en lo injusta que es tu relación, en lo injusto que es él, o por qué llevan 8 años así? Y es que no es algo que no se pueda trabajar en terapia, se puede. Pero recordar que si hacemos o si queremos hacer una terapia orientada por el consultante, será el consultante el que nos marque cuál es eso que quieren trabajar primero o eso que quieren trabajar realmente. Así que cuando se hace toda esta orientación con Lucía, dice, quiero dejar de sentir estos celos, porque creo que estos celos están como que son parte de lo que está dañando la relación. Y ya después podré pensar otras cosas, pero lo que quiero es quitármelo de la cabeza, dejar de pensar que se está portando mal, que está haciendo cosas malas, que no sé qué. Bueno, ¿qué pasa con los celos? Los celos al final del día, y nuevo, vuelvo al punto, hay que averiguar en cada paciente, pero lo que suele suceder con los celos es que son una forma de rumiación. ¿Y qué pasa con ella? Que está todo el tiempo pensando en lo que muestra ahí la pantalla. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Por qué no me contesta? Ya pasaron 8 horas y no me dice nada. Ya pasaron 2 horas y no me dice nada. Cuando él me contesta pasan 5 minutos y le contesto. ¿Por qué está en línea? Y así va, y va. Y es un bucle, todo el día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La intervención les decía, primero necesita comprender e identificar y separar la queja de la demanda, lo que acabamos de comentar. El discurso de Lucía tiene varias quejas, pero hay una demanda en particular y es trabajar tus celos. ¿Cuál es la pauta mantenedora? Controlar hasta perder el control, lo que venimos hablando al principio, y el darse mensajes positivos. Porque, por ejemplo, cuando empieza a tener estos pensamientos intrusivos, dice, no pienses en eso, seguramente tiene cosas importantes que hacer, seguramente está trabajando desde su WhatsApp y por eso aparece en línea, seguramente no ha visto el teléfono, y así se inventan cosas que por supuesto son cosas que se las inventa porque quiere aliviarse, pero no están funcionando. Dice Sandra, en el caso de Lucía considero que si ya acordaron que tienen una relación abierta o no definida o formalizada, deberían dialogar acuerdos. ¿Por qué le causa celos si no son nada? Y si sigue la ambigüedad, terminar el vínculo de tajo. Sí, eso es cierto. Es completamente cierto, Sandra. De hecho, una vez
que ayudo a Lucía con el tema de los celos, la idea era, pues, poder tener espacios, hablar con él, generar acuerdos, pero hay que pensar que en este momento tienes a una persona que no sabe cómo dejar de pensar en el otro. Y que además el otro tampoco está teniendo como mucha disposición, porque además vivían en otra ciudad. Entonces, claro, esta chica se banca sola el tema de los celos. Entonces, ¿cómo ayudamos en esa demanda en particular? Ya después el resto, repito, sí que puede ser trabajable en terapia, eh, pero todo a su tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál fue la prescripción del síntoma? Pedirle que tuviera celos a propósito. Lo que sucede con los pensamientos intrusivos y por qué cuando hay pensamientos intrusivos lo que hacemos es una prescripción del síntoma, que fue justo lo que también se hizo con Daniela, es que los pensamientos intrusivos tienen un carácter de espontáneos. Tú no los buscas, por eso son intrusivos, vienen y tú estás haciendo cualquier cosa, te llegan y después sacártelos de encima es más o menos difícil. Por lo tanto, la prescripción del síntoma lo que hace es que vuelve voluntario algo que en su naturaleza es espontáneo, y cuando tú vuelves voluntario lo que en su naturaleza es espontáneo, le quitas fuerza. Y entonces te adueñas del síntoma. Ya no es el síntoma controlándote a ti, sino tú te vuelves controlador de tu síntoma. Y por lo tanto, la próxima vez, con esto obviamente se entrena, y por eso se lo pedimos al paciente que lo haga todos los días, una vez que esto se hace en el mejor de los casos, 2, 3 semanas, en la mayoría de los casos, cuando llega el pensamiento intrusivo, es mucho más fácil quitártelo de encima. Por lo tanto, ¿qué le pedí? Que todos los días tuviera un espacio cotidiano para experimentar los celos y que durante 20 minutos anotara todo lo que se le ocurriera, desde lo más que tenga todo el sentido y toda la lógica hasta lo que te suene más absurdo. No vamos a juzgar esos celos, simplemente vamos a llevarlos todos a una hoja de papel todos los días, 11 de la mañana, 20 minutos para anotar los celos. Lo de la hora es lo de menos, lo de la hora se conviene con el paciente para ver en qué momento también se puede dar el espacio. Cuando son este tipo de rumiación que te está jodiendo todo el día, yo lo que prefiero es hacerlo en las primeras horas del día para tenerlo más controlado. Y bueno, eso, repito, 20 minutos toda la semana. ¿Y qué pasa? Que le pasa lo que a muchos pacientes, que es no poder terminar el ejercicio porque se dieron cuenta a los pocos días que, además de que tenían menos celos durante el día, cuando llegaban era más fácil quitárselos de encima y que después incluso el obligarse a pensar o a tener esos celos y poderlos escribir en el papel resultaba difícil. Entonces, esto es lo curioso, porque en el momento en que quieres hacerlo a propósito no te sale. ¿Qué pasa después? En la segunda sesión, bueno, hablamos de esto, ella llega muy sorprendida, me dice que la siguiente semana lo va a ver a este chico y que justamente el estar menos rumiante con esos celos le ha permitido pensar más, con más claridad, cosas de su relación. Esa es la valía de poder trabajar con lo que el paciente te orienta, con su demanda específica, porque una persona que se siente mejor, una persona que duerme mejor, que rumia menos o que está menos desanimada o lo que sea, está, es decir, el sentirte mejor te aclara las ideas, te permite pensar en más cosas que no sea solo tu síntoma. Y sucede con ella y sucede con muchos pacientes. Entonces era como, bueno, estos días, como me he sentido mejor, puedo pensar más que cosas, perdón, sobre cosas de mi relación y entonces ya tengo una serie de temas que me gustaría hablar con él cuando lo vea. Segunda sesión, bueno, le pido que, o sea, la tarea se repite y pues bueno, quedaba pendiente qué iba a pasar en esa, en esa visita. En la visita pasó, pues nada, resulta que descubrió que tenía a otra persona, este hombre, y en ese momento lo dejó con él. Cuarta sesión ya no tuvimos porque me dijo que después de lo que pasó siente que le ayudé en lo que tenía que ayudarle y que ahora ella pues se iba a tomar unos días, dejó su trabajo, se iba a ir de vacaciones con su hijo, me dijo que se iba a tomar un mes
Y que bueno, si después de ese mes sentía que aún necesitaba la terapia, volvería. Y si no, pues no. Y no volvió. Y pues así fue. Bien, pues bueno, esos han sido estos tres casos. Lucía, Hugo y Daniela, le puse a la primera paciente. Así que bueno, a reserva de que haya todavía algunas preguntas, me gustaría dar algunas conclusiones finales, por supuesto, esperando que estas ideas de terapia breve les hayan parecido interesantes. Decirles que cada problema humano y cada consultante es distinto. No obstante, cada problema humano considera intentos de solución. Por lo tanto, cada problema humano o cualquier problema humano lo podemos trabajar desde este modelo terapéutico. Del dolor emocional se aprende, aunque al principio se sufre. Por lo tanto, pensar que una terapia no intenta evitar el dolor, sino permitir un cauce. La clave de la terapia reside en interrumpir las pautas que mantienen los problemas y resulta imprescindible comprender la función del síntoma como un vehículo para afianzar la relación terapéutica, pero también como un vehículo para comunicar la empatía. Este esfuerzo que estamos haciendo por comprender la realidad del paciente. Y bueno, la terapia breve ofrece soluciones para aquellos problemas que incluso resultan aparentemente más complejos. Y pues con esto termino mi intervención. No sé si hay preguntas. Voy a dejar mis formas de contacto ahí, tanto el Instagram como el correo, aprovechando también para invitarlos al curso que estaré dando de terapia breve de los trastornos de ansiedad el día 7 y 8 de marzo a través de Zoom. Entonces, bueno, para quienes tomaron el curso de primera sesión en terapia breve, esto es una continuación inmediata de ese curso. Entonces, bueno, incluso si no tomaron ese curso, perfectamente se pueden adaptar a este porque el contenido está muy hecho, tanto para quienes tienen pocas bases como para quienes tienen muchas bases. Vamos a estar viendo desde el estrés hacia la ansiedad, pasando hasta el pánico, estrategias de intervención, tareas terapéuticas, presentación de casos que saben que lo hago siempre que hago algún tipo de formación. Entonces, bueno, el precio original son 600 pesos mexicanos. Si están fuera de México son $35, pero todos quienes hayan participado de esta clase es simplemente con que me escriban ahí al Instagram o al correo, porque pues estaré concediendo el descuento 500 pesos si están en México o $30 americanos para quienes vivan fuera de México. Entonces, bueno, ese sería el precio, repito, de promoción para quienes hayan participado el día de hoy. Y bueno, ahora sí, con eso termino mi intervención. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir, algo que les haya llamado la atención, algo que quizás no me explique muy bien. Eh, Adelante, el espacio es suyo. Si hay algo más que quieran añadir. Y si no, bueno, que me puedan compartir qué les ha parecido la clase, si se han llevado algo interesante, si sienten que están llevando ejemplos que les puedan ayudar, por supuesto, ¿no? Todo perfecto, menos mi internet. Uy, bueno, Gaby, igual la voy a subir, así que se las estoy mandando. A mí me gustaría terminar de escuchar más sobre cómo llevas esta técnica de pensar en cada extremo de la relación, lo que te da y lo que te quita el mantenerte en ella. Claro, ahora lo respondo, Caro. Gracias, Carlos. Lo mismo, Diana. Gracias. Em, Hay un micrófono ahí. Adelante. Pues muchas gracias, Germán, como siempre, muy claro, muy conciso los casos, nos ilustran mucho. En lo particular me llevo esa parte de no irme por las ramas, porque sí me pasa a veces, no es el problema del paciente tal, no es el problema del paciente tal, entonces como que divago, pero me gustó como poder concretar sobre la demanda real de los pacientitos. Muchas gracias. Ah, José, gracias a ti. Creo que reconocer eso es como de las
cosas que creo que más engrandecen después en su trabajo, de las que más aprendemos. El cómo generar todo este modelo de embudo donde de repente la gente trae un montón de cosas y después tú vas filtrando a través de la conversación para, pues, identificar la forma de trabajo. Gracias. Y también por tu participación, que siempre está súper participativa. Catherine, gracias. Gracias el, por la presencia, por supuesto. Arlet, Gaby, echa un grito cuando subas, porfa. Ah, sí, 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 la voy a subir. Y voy a cerrar entonces, si no hay más preguntas, con el ejemplo que me pide Caro, que voy a aprovechar para darte esta misma idea, Carolina, con otro tipo de problema que no tiene que ver con cuestiones de pareja, a lo mejor como para variarle un poco. Siempre escucharte ayuda a incorporar la terapia breve en nuestra práctica. Gracias, Denise. Em, Nada, gracias por los comentarios. Vamos a pensar en un paciente que, no sé, que es adicto al cigarro, adicto al alcohol, adicto a los porros. Y vamos a pensar en un tipo de paciente que aunque tenga esta adicción, es un paciente con el que todavía puedes trabajar en terapia. Porque, saben, la adicción tiene varios niveles, entonces hay un tipo de nivel en la adicción donde se necesitan otro tipo de recursos. Ya no es un paciente que te pueda visitar cada semana o cada o 2 veces a la semana. Si lo hace, tiene que tener atrás eh, médicos o especialistas o psiquiatra por lo menos, eh, otro tipo de recursos como trabajo social, etcétera. Pero bueno, vamos a pensar, repito, en alguien que tiene 2, 3 años enganchado a los porros o al cigarrillo o al alcohol, que son personas funcionales, como se les suele llamar, ¿no? Adictos funcionales. Entonces, ¿qué haces? Aprovechando la pregunta de Carolina, tú hablas de lo que es el consumo de esto, y con esto queda muy claro, ¿no? Es decir, si tú consumes porros, cognitivamente te vas a deteriorar en unos años, sobre todo si lo haces de manera súper frecuente. El alcohol, el hígado, el cigarro, los pulmones. Entonces tú vas generando toda una narrativa que permite ver el coste que tiene el mantenerte en ese comportamiento. Es decir, ¿te puede dar cosas positivas? Sí, a ver, cuestiones como, no sé, me quita un poco la pena, me vuelvo más desinhibido, eh, me ayuda a socializar o incluso esta sensación como de estar medio desconectado, medio disociado, me gusta, entonces por eso recurro a los porros, porque es como que ese viaje, como, entonces reconoces que hay cosas que te da, pero también hay un montón de cosas que te quita y que además representan consecuencias a la salud. Y te decía, vas construyendo la conversación o la narrativa de la sesión en función de eso, de lo que te da, lo que te quita, el comportamiento del que estemos trabajando, y lo que le pides al paciente es que justo durante la semana se lleve esa reflexión a su casa, que todos los días se dé un espacio para pensar en, por una parte, mantener ese comportamiento, digamos, ese consumo, y pensar en eso poco que le da y pensar en eso mucho que le quita. Y que por lo tanto, ¿qué pasaría si se mantiene en ese comportamiento? ¿Qué pasa si se mantiene consumiendo? Que se dé un espacio para visualizarse en ese lugar, en ese escenario, y que después, inmediatamente después, se visualice en el escenario contrario. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de ti, de tu vida, si dejas de consumir esto? Pero no solamente qué pasaría contigo, qué pasaría con tus relaciones, qué pasaría con tu familia, qué pasaría con tu pareja, qué pasaría con tus hijos, qué pasaría con tu trabajo. Es decir, no es simplemente que yo me imagine no fumando, sino que me imagine todo lo que puedo ganar si no fumo. Y eso es lo que hace potente al ejercicio, Carolina, y el resto. Que cuando la gente se imagine en ese otro escenario que le genera más motivación, se imagine todas las ganancias que eso puede implicar. Imagínate si dejas finalmente a esta relación que te hace daño, que te lastima, ¿qué podría venir para ti? Ahora, después el paciente es el que lo visualiza y a veces tiene más peso una y a veces tiene más peso otra, ¿no? No sé si te contesté, Carolina.
Tengo una pregunta. Una paciente mía se compara mucho con la actual pareja de su ex y está afectando su autoestima. He probado varias estrategias, pero no vemos mejoría. ¿Cómo podría ayudarme la terapia breve para que podamos avanzar? Perfecto. Uf, mira, creo que tengo muy poco de información con esto que me dices, Sandra. Mira, si a lo mejor te puedo ayudar, es que si quieres contarme un poco más del caso ahí por un mensaje y a lo mejor te puedo dar alguna idea. Pero así como me lo pones, de momento no se me ocurre porque también no tengo mucha información, ¿no? Pero es como que la comparación. Primero averiguar qué hace, ¿no? ¿Cuál es su solución intentada? ¿Cuál es el problema? Creo que hay algunos datos que me faltan, pero te repito, si te parece buena idea, escríbeme y a ver, pensamos en algo. Vale. Bueno, pues ahora sí, despedirme. Nada, estén atentos porque seguramente además de este curso habrá otros espacios a lo largo del año que sean como este, ¿no? Una clase de 1 hora y media, 2 horas completamente gratuita y donde nos sentemos un rato a hablar de terapia breve y aprender entre todos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Un abrazo. Buenas noches para todos. Buenas noches.